Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Notas Terapéuticas, su podcast favorito de salud mental. ¿Ok? Mi nombre es Andrea Vázquez y el día de hoy me encuentro con mi compañero Jesús. Jesús, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Andrea, me encuentro muy bien, muy emocionado por lo que vamos a platicar el día de hoy, porque te comparto y les comparto a ti y a nuestra audiencia que se me hace un tema no solamente interesante, sino muy importante para platicar. Eh, Como te decía un poquito fuera de micrófono, esto es un tema con el que me he encontrado mucho últimamente en el consultorio, entonces pues me emociona traerlo al micrófono para platicarlo contigo. Genial. Pues creo que ya pasó el 14 de febrero, pero en consulta seguimos románticos, seguimos escuchando de repente historias, ¿no? Dificultades que a veces enfrentan nuestros pacientes relacionadas con, pues, las relaciones de pareja. Entonces, creo que va a ser un tema bastante interesante. Claro, incluso estaba platicando con uno de ellos, porque, o sea, les comparto que hasta hacemos bromas al respecto, porque si es esta parte como del cliché, incluso de decir, esta relación me mandó al psicólogo, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante, pues empezar a platicar acerca de qué es lo que tienen estas relaciones que me mandan al psicólogo. Sí, claro, y incluso ahora, no sé si, igual y este término que voy a ocupar no lo estoy entendiendo bien, porque ya no soy tan joven, esta cuestión que luego dicen de mi evento canónico, o de repente, como tú dices, la relación que, donde aprendí mucho y pues tuve que poner en práctica muchas otras herramientas o ir a terapia para poder cambiar aspectos de mi persona. Sí, claro, esa parte del evento canónico es importante. Incluso también, como dices, ¿no? Ahorita con cómo se desarrollan las relaciones, también ya en las generaciones que vienen abajo, también está muy interesante empezar a ver cómo abordan, pues justamente como la funcionalidad, porque pues sí es cierto que funcionan diferente. Te comparto que ahora que estuve trabajando mucho con adolescentes, porque del semestre anterior estuve dando clases de prepa, también me encuentro mucho a lo mejor como que con estos pequeños destellos y sobre todo la duda y el gran interés, ¿no? De me gusta tal persona o yo le gusto a alguien, no sé qué quiero, no sé si quiero, no sé cómo hacerle. Y creo que también está bien interesante, porque me fue muy interesante poder platicar de esto con ellos igual, porque creo que también hace falta mucha guía, no solamente de el qué esperar, como de la parte romántica de una relación, sino de la parte funcional y de todo lo demás que construye las buenas relaciones que van más allá del amor y del cariño. Sí, como dices, yo creo que cuando somos más chicos, de repente, pues obviamente la intensidad emocional con la que vivimos eso es todavía más, no estamos todavía tan golpeados en ese aspecto y entonces, Parte pues importante. obviamente todavía como muchas cuestiones de fantasía, la manera en cómo nos expresamos, en cómo nos entregamos también a la otra persona, ¿no? Y ya después vamos con estas cosas que nos van pasando, estos golpes que nos van dando la vida. Sí, claro. Y es que, bueno, algo que yo platicaba mucho con uno de mis pacientes, te digo, era esta parte como de, si le escarbamos un poco a de dónde empiezan a nacer estas ideas, pues creo que también empezamos a ver como esta idea colectiva general de cómo funcionan y cuáles son las expectativas del tipo de relaciones, de lo que tiene que hacer la otra persona si estamos en una relación. O sea, como que de los compromisos preestablecidos, por llamarlos de alguna manera, esperables, pero pues la otra realidad es que lo podemos aprender de películas, de historias, de canciones, de un montón de lugares, pero en la realidad, o sea, sí es cierto que existe esa parte, pero también es cierto que es la parte superficial de lo que compone.
una relación y muchas veces no solamente dejamos de lado, sino que ignoramos que existe todo lo demás. Y sí, como dices, de repente venimos como con todos estos esquemas de lo que vemos, bueno, yo creo que ahora ya en redes sociales, seguimos viendo de repente en películas o en series, ¿no? Acerca de lo que es una relación y llegamos con estas ideas a, pues, a ver o descubrir cuando alguien nos gusta, ¿no? Pues bueno, Jesús, a ver, cuéntanos, compártenos de qué hablaremos el día de hoy. Pues bueno, como seguramente ya lo leyeron en el título, el día de hoy vamos a platicar acerca de, sí, de las relaciones, pero sobre todo de la idea de que algunas veces querer mucho a alguien no siempre es suficiente. Hay veces que necesitamos otras cosas que van más allá del amor. Y es importante, al menos creo, por lo que platicamos, establecer cuál es la definición que a mí me funciona del amor y cuál es la diferencia que tiene eso con lo que a mí me funciona para tener una relación con alguien. Yo creo que si esta pregunta se la hubieras hecho a la Andrea de cuando tenía unos 15, yo creo que incluso ya más grande, ¿no? Yo creo que a los 19 te hubiera dicho, Ujú. cómo me dices esto de que no es suficiente con el amor que le tengo a la otra persona? O sea, que para sostener una relación tengo que hacer otras cosas o tengo que pensar en otras cosas aparte del amor. Sí, claro. Ya te decía hace rato, justo fuera del micrófono, y les comparto. Últimamente he estado teniendo un adolescente y estábamos hablando justamente como de eso, de esta parte de la intensidad y de cuando la otra persona me gusta. Y le compartí yo a Andrea, les comparto que me vi bastante reflejado en el sentido de decir, lo comprendo perfectamente porque sé lo que se siente vivir esa intensidad. Me pasa lo mismo que a ti, o sea, si le hubieras preguntado al Jesús de que tenía, sí que te digo, 17 a unos 19, 20 quizás, creo que sí la perspectiva era bastante menos racional y bastante más pasional en ese sentido. Creo que me tuvieron que caer bastantes experiencias, sobre todo como para poder ir entendiendo, ok, esto no es así. Esto funciona mejor si lo hago de esta manera. Y creo que sobre esa idea, pues sí me gustaría plantear como la línea entre que muchas veces es cierto, ¿no? Podemos tener química inmediata con alguien, atracción fuente, me gusta mucho a alguien muy pasionalmente, o una sensación de una gran conexión, pero pues aún así eso no reemplaza, no sé, a lo mejor compatibilidad, buena comunicación, madurez, o a lo mejor tampoco va a reemplazar, que quizás sí me gusta mucho, pero tenemos formas diferentes de resolver conflictos, o a lo mejor nuestros valores no están alineados, no sé. O sea, me imagino ahora como muchas cosas que tengo que establecerme, aún que pueda yo sentir pasionalmente muchas cosas. Sí. Yo voy a mencionar un clásico, creo que Ajá. todos hemos pasado en esta idea de mi amor va a ser suficiente para que esa persona cambie y ya sea que se adapte a mis necesidades o que cambie de acuerdo a como yo creo que se necesita vivir la vida. Entonces, digo, me ha pasado y he escuchado también y he acompañado a muchas personas, pacientes que justamente atorados en esta cuestión, ¿no? De eh, quiero demasiado a mi pareja y he entregado, he hecho muchas cosas por él o ella en aras de que haga un cambio. eh, Incluso a veces, bueno, puede ser un cambio para bien de la persona, pero la persona no quiere, ¿no? ¿Y por qué no se produce eso? ¿Por qué no es suficiente con lo que yo le estoy dando? Y creo que viene de este principio que estamos hablando, ¿no? De, pues no solamente la relación pueda estar basado en el amor. Ujú. Sí, claro, y es que creo que una de las cosas importantes por las cuales nos tenemos que detener a hablar de esto es por el sufrimiento que causa. O sea, pensar que lo que quiero, sentir que lo que quiero no alcanza, es muy pesado. O sea, aunque sea
una decisión de la otra persona o aunque sea por dificultades de alguien más, aunque no tenga nada que ver conmigo. Creo que muchas veces sí es cierto que pasionalmente se depositan esas ideas en, como dices, ¿no? En el cambio de una relación o en que voy a dar todo para que esta relación funcione y de todos modos no funciona. Entonces, pues sí, es una cosa de pensarse y de afrontarse. Sí, o incluso también, yéndonos un poquito más atrás, ah, yo estoy muy enamorada o enamorado de alguien y le Ujú. demuestro mi amor intensamente a la otra persona y la otra persona quizá también vamos a decir que me dice que le agrado, que le gusto y sin embargo no, eso no es igual o garantiza que esa conexión termine en una relación. Sí, claro. También eso es bien importante. Ves que hablábamos ahorita acerca de compatibilidad, porque muchas veces podemos tener justamente conexión, pero no compatibilidad. Y eso es muy curioso, o sea, porque a lo mejor y sí es cierto, o sea, me encuentro con alguien, nos entendemos, nos llevamos bien, nos quedamos chido, sí, o sea, somos como muy, como muy el uno para el otro, y luego nos vamos dando cuenta también, o sea, porque creo que es otra escenario que existe, que a lo mejor, como decía hace rato, ¿no? Queremos vidas distintas o tenemos proyectos diferentes, o quiero utilizar mi vida para algo distinto o en un lugar diferente, ¿sí? O a lo mejor, no sé, en la manera de resolver conflictos, aunque nos llevemos bien en unas cosas, resolviendo conflictos no nos entendemos. Quizás ahí es en donde vamos a ir encontrando esos pequeños escalones. Y alguna vez, recuerdo que tú platicabas, en otro contexto totalmente aparte, pero recuerdo que tú platicabas acerca de lo importante que era darse cuenta de esos pequeños detalles y dentro del compromiso que generamos, o sea, como tener en cuenta que a algunos me tengo que adaptar y con algunos tendremos que ver qué hacer, pero todo tiene que ver como que con esta parte de generar compatibilidad porque, ojo, o sea, creo que aquí me gustaría señalar que generar compatibilidad es algo que puede buscarse y justamente se busca porque en las parejas generalmente hay puntos donde no vamos a ser compatibles y es lo más natural del mundo. Sí, y me gustó cómo lo planteaste esta parte de generar compatibilidad, porque de repente tenemos en la mente como una idea fantástica o fantasiosa más bien eso, fantasiosa, de que voy a encontrar a alguien que es 100% compatible conmigo. Y entonces, si a mí me gusta, mm, por ejemplo, las cosas dulces, es un ejemplo burdo que obviamente yo sé que podemos tolerar que a la otra persona le gusten las cosas saladas, pero es como, mágicamente voy a encontrar a esa persona que también le gustan las cosas dulces y le gusta lo mismo que a mí y entonces seremos eternamente felices, cosa que es casi que imposible. Eso se va construyendo, ¿no? Lo que tú dices, generando a través de la relación de pareja. No quiero, o antes, perdón, de como tocar este otro punto que me planteas, quiero regresarme un poco. Sé que también nos vas a dar como una sugerencia de algún libro relacionado con este tema, pero quiero también poner como un poco sobre la mesa, sobre este episodio, esta película famosa, La La Land, donde justamente vemos una relación de pareja, personas que se quieren mucho, que se quieren intensamente, que en cierto punto o en cierto momento de la película vemos que tienen un proyecto medianamente para estar juntos, pero que al final la relación ya no sigue porque hay diferencias en sus proyectos o en ciertas creencias que tienen, formas de demostrarse el amor y que genera esta ruptura, ¿no? Y incluso creo que fue una película que a mucha gente se sintió como frustrada, como estafada en ese sentido, ¿no? De, ¿por qué no terminaron juntos si se amaban tanto, ¿no? Incluso creo como hay un diálogo eh, si no recuerdo mal, en donde se dicen mutuamente que se van a amar mucho, ¿no? Muchos años, ¿no? De su vida, pero no. Y yo creo que un poco como para sobarnos esa herida, por eso también en la película vemos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado juntos?
pero cosa que, bueno, no sucedió. Ujú. Ujú. Sí, regresamos a la idea de lo que decíamos también hace rato, ¿no? De, como decías, incluso resulta hasta frustrante cuando en un proyecto, en este caso como una película, pues no termina como que, como lo que se supone que tiene que ser. Y creo que también eso está bien interesante y nos pone como en la balanza, justo. De hecho, creo que es un gran ejemplo, porque a mí sí me puso en la balanza. Yo recuerdo que yo salí de ver esa película y lo primero que pensé fue, pues es que no toda relación que termina es mala. O sea, realmente fue una buena relación, ¿sabes? En todo lo que vi en la película, a mí me quedó claro, porque ese fue mi argumento con respecto a la película. A mí me quedó claro que esto mentira no es, ¿sabes? O sea, esto fue real, tan real que terminó así. O sea, tenían tan bien definido quién soy que pues sé que esto no funciona contigo y eso también está bien. Y de alguna manera a mí me gustó mucho por eso, porque creo que es una manera incluso, diré yo rara, poco común, pero es una manera de reconocer justo como que ese cariño genuino hacia el otro, ¿no? O sea, reconozco que te quiero lo suficiente como para no hacer que estés conmigo cuando no somos compatibles para estar juntos. Cuando podemos reconocer eso y que lo mejor para los dos es ir hacia lados contrarios. Y, y eso libera mucho, o sea, insisto con esa idea, porque les comparto que he vivido esa sensación. Muchas veces terminar una relación no es fracasar, o sea, muchas veces simplemente es reconocer una realidad con la que no eres compatible y pues poco más que eso. Creo que esto también viene como de conocerse a uno mismo, ¿no? O sea, con qué realidades, con qué cosas estoy bien y qué cosas para mí no puedo quizá convivir con ellas o tenemos diferentes valores, pensamientos, proyectos y definitivamente es algo que no puedo sostener, ¿no? Eh, o que quiero de repente dentro de mi vida. Fíjate que yo tengo una frase que a veces le comparto, igual como tú dices, a los adolescentes, no es una ley, o sea, lo que voy a decir definitivamente no, y está basada probablemente en muchas cosas que yo he vivido, ¿no? Yo pienso que pasamos por la pareja a la cual nosotros queremos mucho, pero quizá la otra persona no nos quiera tanto como nosotros. Ujú, Está al revés, la pareja que nos quiere demasiado y lo notamos, pero que nos damos cuenta que para nosotros quizá no es tan atractiva o no la queremos tanto como vemos a la otra persona. Y ujú, está también la relación en la cual yo amo intensamente, la otra persona ama intensamente y por circunstancias de la vida, de compatibilidad, como decías, de no poder llegar a acuerdos, no continúa la relación o no se da la relación. Entonces, creo que transitamos por estas relaciones dentro de nuestra vida y bueno, pues en eso vamos aprendiendo. sí, claro. Y pues es que yo creo que es todo eso, como te decía hace rato, o sea, muchas de las cosas de las que platicamos hoy. También es que, siendo muy honesto, pues he de reconocer que no las aprendí porque alguien me las haya dicho, sino porque se fueron integrando conforme a las experiencias, como decíamos hace rato. Y una de las cosas que justo creo que se rescatan más de estas experiencias es eso, la experiencia, ¿sabes? O sea, como tratar de centrar qué experiencia me llevo de cada una de las cosas y cómo cuando puedo ser compatible con alguien, cómo puedo decidir generar esa compatibilidad, o sea, crearla más profundamente. Y cuando reconozco que no lo soy, pues cómo puedo alejarme y ambas cosas se pueden hacer justo desde el mismo cariño. Eso es algo que me gusta mucho, o sea, porque creo que el amor hacia alguien tiene justo esas dos formas, encontrar el modo de quedarme o encontrar el modo saludable de irme. Y eso último me lleva a una idea que quiero tocar antes de ir haciendo como una idea de cierre, porque creo que muchas veces las personas he notado que como que buscamos el villano de la historia, ¿sabes? O sea, como esta parte de decir, sí, sí terminaron, pero pues fue porque alguien lo hizo mal o porque alguien tuvo la culpa, ¿sabes? Y muchas veces, muy pocas veces, me ha tocado como estar en un ambiente en donde digo, bueno, pero ¿qué fue lo que no funcionó? ¿Sabes? Esa es una pregunta que casi no escucho.
pero algo bien común es, pues, ¿qué te hizo? Y me gustaría plantear esa idea porque justamente creo que en el aprender a soltar saludablemente, también hay veces que puedo reconocer que estoy en una buena relación, que no hay ningún problema, pero que pues a veces simplemente no funciona, no se puede o no fuimos compatibles en algunas cosas. Y no siempre se termina porque algo o alguien falle, sino porque hay veces que como personas pues simplemente no podemos darnos lo que necesitamos. Me encanta así como esto que estás trayendo, porque efectivamente yo también he escuchado muchas personas con esta cuestión de terminó mi relación de pareja, incluso terminó mi relación de matrimonio, Ujú, pero no me hizo nada la otra persona. La otra persona no es el villano, solamente ya no teníamos el mismo proyecto, ya no éramos compatibles en ese aspecto, ¿no? Y eso orilló a que pues ya de repente perdiera sentido la relación. Y quiero también regresarme con esto a otra vez esta película de La La Land. También de repente algunas perspectivas o algunos análisis querían encontrar como un villano, ¿no? O sea, de qué no hizo él o qué él no hizo ella o qué y se hicieron demás, cosas así. Pero creo que en realidad no. Y muchas veces también es de esa manera, ¿no? No hay un villano, en la relación de pareja, solamente pues no hay compatibilidad en ese aspecto o no hay un proyecto de pareja, de crecimiento, eh, o también la persona, cada una de las partes de la pareja quiere algo diferente para ellos mismos, entonces también pasa. ujú. Eh, para ir cerrando, o sea, porque ahorita con lo que dijiste, de hecho, y creo que le picaste un botón en mi inconsciente y recordé una película. No sé si tú la viste, Robot Dreams o Mi amigo robot, creo que le pusieron en español. Es Sí. una película de animación con un perrito y un robot. Y no voy a entrar en detalles, pero creo que si alguien quiere vivir la experiencia de sentir lo que estamos hablando, puede ir a ver esa película. Porque esa película se trata básicamente de lo que hemos platicado hoy. Y creo que me deja una enseñanza muy interesante que justamente es que pueden pasar un montón de cosas que pueden ser desde mucho amor, desde mucha intensidad o incluso desde mucha madurez, desde mucho dolor. Pero creo que lo importante del tomar decisiones con respecto al amor es que siempre se hagan tanto por el bien propio como por el bien de la otra persona. Y eso es algo que me gustaría puntualizar antes de ir cerrando. Sí, yo creo que para mí como el ir cerrando, tú también como dijiste hace rato como algo que me resonó, que tiene que ver con, a veces podemos llegar a amar a una persona y notar que no, mm, ¿cómo decirlo? No es que no le hagamos bien, solamente que quizá no podamos llegar a una relación. Y el soltar eso también es una forma de demostrar amor a la otra persona y permitir que pueden ser muchas cosas, que encuentre su camino, que encuentre a alguien con quien sí tenga esa compatibilidad, que encuentre o que haga eso que quiere también. Es una forma de demostrarles amor que tenemos a la persona. Sí, de hecho, bueno, ahorita que lo platicábamos y así como último paréntesis, me empezaron a llegar como muchas ideas de cosas que ya vimos. Creo que hay muchísimo material entre canciones, películas y cosas para hablar de este tema, pero bueno, ya lo recordaremos con canciones de Celso Piña después. Es que me recordó ¿cómo se llama? Aunque no sea conmigo, Ah, es gay. porque creo que habla exactamente de eso, o sea, tal cual. Ujú, ujú. Pero sí, justo. Para hacer una idea de cierre, entonces, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hasta este punto con lo que platicamos el día de hoy. Te comparto y les comparto que yo disfruté mucho la plática. Espero que lo que hablamos, pues,
sea de relevancia. Como siempre les decimos y les reiteramos, pues lo que platicamos aquí no es terapia. Si creen que algo de lo que han escuchado por nuestras palabras les hace ruido, les sugerimos que vayan con un profesional y en caso de que tengan el interés de tomar sesiones con alguno de nosotros dos, les recordamos que los links a nuestros consultorios particulares estarán abajo en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en su podcast favorito de salud mental, Notas Terapéuticas, y nos estaremos escuchando para nuestro próximo capítulo. Nos vemos. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.